El cinismo parece no tener límites, al menos no el del gobierno de los Estados Unidos. Sí, me atrevo a hablar mal de ellos, aun cuando algunos insisten en que nos llevamos muy bien, por eso de que me dieron la visa y permitieron que me teletransportara a Miami hace pocos días. Bueno, la cuestión es que no nos caemos bien, y con sus últimos discursos disfrazados de humanismo, amor y apoyo al pueblo cubano, menos. Aquí vamos a ver por qué. Esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Como de costumbre, vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. La Embajada de Estados Unidos en Cuba sigue siendo muy activa en las redes sociales. En lugar de abrir definitivamente los servicios consulares y viabilizar los trámites, se dedica a postear últimamente postalitas llamando a la migración segura cuando llevan más de 4 años cerrados por la evacuación de la mayor parte de su personal diplomático en La Habana. La excusa de los grillitos supersónicos ha costado cerca de 20.000 visas anuales comprometidas en acuerdos migratorios, mientras la principal causa de esa migración está en gran medida en la crisis económica que ellos mismos han expoliado con un bloqueo más recrudecido que nunca. Es muy difícil prosperar mientras tienes un cerco que te impide comerciar, acceder a productos con precios competitivos, hacer transacciones financieras con bancos internacionales, recibir inversión extranjera y todo lo que ustedes conocen. Llevamos 6 décadas denunciándolo. Ahora resulta que, según los funcionarios tuiteros, ayudan al pueblo cubano con exportaciones de productos agrícolas y pollo. Tal parece que lo estuvieran regalando y no cobrando en efectivo y por adelantado, como lo hacen solo con nosotros. Para colmo de males, continúan intentando intimidar a las empresas que pudieran tener interés en comerciar con Cuba. Nada, el enfermizo empeño de promover la aplicación de la ley Helms-Burton. ¿Cuál es la nueva iniciativa más reciente? Pues un juicio que implica a 4 compañías de cruceros que cometieron el pecado criminal de llegar a La Habana entre 2015 y 2019. Esta imagen de las instalaciones se encuentra en el dictamen de 168 páginas, en que la jueza federal Beth Bloom determina que las compañías de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC participaron en actividades turísticas prohibidas entre 2015 y 2019 al transportar pasajeros a Cuba y beneficiarse del uso de las instalaciones portuarias de La Habana confiscadas por el régimen, algo que habían señalado activistas de la Asamblea de la Resistencia Cubana a través de una campaña cuando los cruceros comenzaron a ir a la isla bajo el gobierno de Barack Obama. La Asamblea de Resistencia Cubana desde siempre ha condenado la inversión extranjera en Cuba, sobre todo la inversión extranjera en propiedades que fueron robadas a sus legítimos dueños. La jueza además halló que los cruceros no siguieron las normas establecidas por el Departamento del Tesoro para promover el contacto de pueblo a pueblo al contratar agencias cubanas para realizar actividades turísticas. Con otros temas que merecen estar en la mira, llega Gabriela Fernández. El ataque a artistas e intelectuales del que tanto hemos hablado en este programa no es nada nuevo. Ni siquiera su modus operandi se ha transformado. Los mismos argumentos burdos que no creen en genio, estirpe o verdad se han utilizado desde hace décadas. Y aquí un ejemplo de hasta dónde puede llegar el nivel interpretativo cuando se usa a conveniencia. Y nos molesta mucho que le den visa a esos criminales, hombres que no tienen principio, porque ese hombre que va a cantar, le cantó la ERA está pariendo en contra de la llamada revolución. Y cuando lo metieron en un campo de concentración y le dieron azote y le dieron maltrato, claudicó porque no tenía pantalones para aguantarlo. Y se ha pasado ahí 40 años haciéndole juego a Castro. Si algo nos queda claro es que la señora, muy fiel a sus convicciones, ni siquiera ha escuchado la canción.
y sabe de su autor tanto como únicamente lo que le indicaron decir. Y bueno, cualquier argumento es bueno para difamar. Aunque esta cobertura ocurrió hace unos cuantos años ya, el cantautor recientemente nos recordaba la poca seriedad que manejan los grandes medios a la hora de difundir una noticia. Y nos deja una duda muy válida sobre cuánto habrá de intencionalidad en estas carencias. El odio casi nunca es un fenómeno aislado. Cuando se ven con claridad algunas de sus manifestaciones, es lógico pensar que hay muchas más a la sombra, esperando su turno. El toque de queda tendrá vigor a partir del jueves a la medianoche y hasta las 6 de la mañana y se implementará los días del fin de semana, todo a partir de las 2 balaceras registradas en la afamada zona turística de Miami Beach, y sería una de las restricciones que las autoridades planean imponer. No vamos a tolerar la situación ni vamos a tolerar que personas con pistolas vengan aquí a amenazar las personas que están aquí disfrutando de nuestra bella ciudad. Ciudad en la que su llamado sector del entretenimiento se convirtió el fin de semana en un verdadero caos. Los disparos se escuchaban incluso a pesar de la presencia policial. Se ve en estos videos que los oficiales ya estaban aquí. Estas personas no les importaba. En la primera balacera, 3 vacacionistas resultaron heridos. Yo vengo dentro de un carro, veo que todo el mundo está corriendo y ya me quedo ahí paralizado, pero bueno, ya todo después vuelve a la normalidad. Y como la normalidad no debería ser la violencia, el sindicato de policías pidió incrementar las restricciones, ya que 4 agentes resultaron lastimados. A diario ya se agregan 30 a 40 agentes adicionales para vigilar. Otra solución podría haber sido limitar el uso de armas en vez de la movilidad de las personas, sobre todo cuando están tan conscientes de que es ese el problema. Pero aquí los que saben cómo deben hacer las cosas en el mundo entero son ellos. Según el Nuevo Herald, detrás de todo esto se encuentra un conflicto racial de décadas entre los turistas, mayormente afroamericanos, y los residentes de la zona. Y no es para menos cuando hablamos de una zona bajo la custodia de los caballeros de la mafia cubana. Un epíteto que le costó el puesto de trabajo al ex jefe de la policía de Miami, Ara Acevedo, y hoy tiene hasta merchandising. Nos vemos en la mira. En los últimos días, algunos medios informan que Cuba ocupa el primer lugar en el Índice Anual de Miseria 2021. Un análisis seriosísimo que publicó The National Review y del cual nos comenta el economista cubano Joel Ernesto Marril. Bueno, sobre este índice que ha estado dando vuelta en los últimos días en las redes sociales y sobre todo en los medios anticubanos por presentar a Cuba como el país más miserable del mundo en 2021, es válido decir algunas cosas para entender bien de qué estamos hablando. En primer lugar, este índice denominado índice de miseria o índice Hank intenta medir desde una perspectiva macroagregada con variables como la tasa de interés, la tasa de inflación, la tasa de crecimiento económico o la tasa de desempleo, la miseria o la felicidad de una economía, de los habitantes de una economía. En primer lugar, este índice descuenta otras variables importantes en la medición de la miseria, como podría ser la pobreza extrema, la desigualdad en la distribución del ingreso o la variación del poder real de los salarios, que tienen un impacto muy directo en la miseria, en la percepción de la vida y en la reproducción de la vida de las personas en un país. Sin embargo, este índice se va por una tradición extremadamente economicista y sesgada de la ciencia económica que equipara la miseria o la felicidad con variables puramente agregadas. Este índice podría dar la medición general del comportamiento macroeconómico de un país para un año determinado, pero difícilmente podrá medir las determinantes estructurales de larga data que verdaderamente están determinando la miseria o la felicidad, o que pueden determinar la miseria y la felicidad en un país determinado. En segundo lugar, este es un índice profundamente inconsistente. Primeramente, un país como Cuba, en el caso de Cuba, puede pasar del lugar 39 como el mejor rankeado de América Latina en el año 2020 al lugar 159 como el más miserable del mundo en tan solo un año. Otras inconsistencias podrían ser como por ejemplo como Uruguay y otros países de América Latina se encuentran como mucho más miserables que la extremadamente pobre República Democrática del Congo, o que en el año 2021 el país más feliz del mundo o menos miserable era Libia, precisamente Libia, que hasta el año 2020 sufrió una rapiñosa guerra civil orquestada por potencias occidentales y que destruyó las bases materiales que hasta el año 2011 hicieron que ese país del norte de África presentara los mejores índices de desarrollo humano de todo el continente.
En tercer lugar, para el caso específico de Cuba, es válido aclarar que este índice parte de una medición extremadamente sesgada que no justifica de dónde se es obtenido, de la inflación, situando la inflación en Cuba en el año 2021 en 1.220%. Sin lugar a dudas, la inflación de Cuba en el año 2021 está entre las más altas del mundo. Sin embargo, es difícil decir que los precios en Cuba se multiplicaron por 13, que es lo que significa una inflación de 1.220%. Ni siquiera por 5 o por 6. Como media de la economía es posible decir que los precios se multiplicaron, cuando hay muchos precios estatales que se mantuvieron fijos, inclusive después de la tarea de ordenamiento. También este índice descuenta, al no medir la variación en el poder de compra, que estas transformaciones que implicaron incremento de los precios estuvieron dentro de un paquete de medidas que también incluyó el aumento de los salarios y pensiones, que no se enfrentaron solas al aumento inflacionario implicado en la medida de las tareas de ordenamiento. La realidad es que desde que comenzó la pandemia, el bloqueo económico con el plus de las 243 medidas restrictivas no ha hecho más que recrudecerse. Si el 2020 fue difícil, el 2021 peor. Todo mezclado, ordenamiento monetario, COVID y festival de medidas trumpistas mantenidas por Biden. Ok, pero en realidad, ¿qué ocurre en el caso de Cuba con este índice de pronto tan celebrado por algunos de los medios cuando antes lo desconocieron? Veamos qué nos dice el economista Liu Mock. En el caso específico de Cuba, me llama poderosamente la atención el valor de la inflación. Me gustaría saber cuál fue la metodología que utilizaron para calcularlo, porque he visto varias estimaciones de la inflación de Cuba en el 2021 y ninguna se acerca ni siquiera a esta. Y para poner un poco de contexto en esto, tengan en cuenta que esta no es la inflación desde que empezó el ordenamiento monetario, desde antes del COVID o incluso desde los 90. Esta es la variación de la inflación en un año, o sea, de diciembre del 2020 a diciembre del 2021. Entonces hay que tener eso en cuenta a la hora de analizar estos números, ¿no? Y lo otro que me llama poderosamente la atención es que en esta publicación, ¿no?, del 2021, el país que aparece en el primer lugar es Libia, que es un país totalmente devastado por la guerra. Incluso me llama también la atención que en la tabla del 2020, o sea, en el listado del 2020, Cuba aparecía en el puesto 117, con una situación mucho mejor que países como, digamos, Canadá, Reino Unido, Portugal. Por supuesto, de esto nunca se habló. Y esto es precisamente el resultado de lo que venía diciendo anteriormente de los problemas que tiene este índice para reflejar verdaderamente lo que se propone, ¿no?, que es una medida de la miseria que existe en los países, y poder utilizarlo como una medida confiable para reflejar esto y para poder utilizar comparaciones internacionales. Sí, hay mucho que hacer todavía y está claro, no se puede culpar al bloqueo por todas las carencias que padecemos. De hecho, no lo hacemos. Al menos en la agenda y el accionar de gobierno está planteada la necesidad de buscar alternativas soberanas y creativas que nos permitan tener una vida cada vez más digna y feliz. Solo queda agilizar los procesos y trabajar. Tenemos que trabajar por construir un país mejor. Seamos parte de los cambios en Cuba para bien. Por hoy es todo. Recuerde que regresamos el martes. Hasta entonces, ya sabe, manténgase con filo.